Vamos a ver, cuando discutíamos el título, ya sabéis, y todos los que estáis aquí en la mesa, y supongo que muchos de los que nos escuchan, nos conocemos de hace muchos años, somos amigos. Yo siempre mantengo una posición no cómoda para los gobiernos ni los representantes políticos, es decir, que desde el año 85, Bruselas somos nosotros. Bruselas es España. Y son los que están en Bruselas trabajando y negociando, para bien y para mal. Mire, ayer mismo teníamos una reunión con los países del este para la adhesión. Hay una lista larguísima de países que quieren entrar en este. Entrar en ese tiempo en el mercado común, hoy en la Unión Europea, y entrar en la OTAN, en este contexto de dos guerras en nuestro territorio, es una opción indispensable, a mi modo de ver, como ciudadanos y como empresarios. Porque agricultores, pescadores, ganaderos, industria alimentaria y distribución somos empresarios. Fuera de este contexto, hace un frío terrible. En un ambiente de multilateralismo estropeado y geoestrategia política de niveles que nos superan, o estamos en una posición de fuerza en Europa, o seríamos muy débiles en este entorno. Punto 1. Punto 2. Este mismo sábado nosotros nos vamos, yo me voy a Brasil a reunirnos con todo el gobierno brasileño y el propio presidente Lula, presiden el G20, que están enfocando, y esto ha sido muy significativo después de la última COP de Dubái, un nuevo mundo en el que Europa aparece como un viejo continente bastante chocho, pesado, con pocos consumidores, con buen poder adquisitivo, pero ya muy mayores. Por tanto, en una posición bastante ninguneada. En este contexto, alguien debería decir, oiga, si hay algún sector, más allá de la inteligencia artificial, hemos visto como las telecos y las .com subían, bajaban, desaparecían. Esperemos que la inteligencia artificial nos facilite la vida y dure más. Pero si hay un sector que tiene futuro, es un sector que está dando hoy de comer a 7.000 millones de habitantes, que para el 2050 va a dar de comer a 9.000 millones de habitantes, con una demanda cambiante, pero creciente, y que es capaz de hacerlo. Y ese sector es el sistema agropesca alimentario, que diría mi amigo Javier Garat, y ahí tenemos que dar soluciones. Y esas soluciones cualquiera estaría invirtiendo en este sector. ¿Por qué en vez de ser un sector en positivo hay este cabreo soslayado que de alguna manera Soledad ha apuntado en su primera intervención? Pues porque a veces las buenas ideas, no todas son malas, hay buenas ideas, se explican fatal y se aplican rematadamente peor cuando se baja a escala individual. Por tanto, estamos en una situación donde una Europa que debía ser líder en el ámbito multilateral en ideas y más allá de buenas intenciones, en oportunidades que se deberían trasladar a las empresas, se están convirtiendo en un montón de hándicaps, problemas, lastres y ineficiencias que nos hacen perder competitividad y nos hacen perder cuál es nuestra dirección. Por tanto, y acabo en esta primera intervención, por si queréis hacer el debate más rápido, un sector que es vanguardia y que debe seguir siéndolo, con un aporte fundamental en medios, de la misma forma que tenemos que ampliar nuestro presupuesto en defensa del 5-8% del presupuesto comunitario y nacional para defendernos de enemigos ciertos externos. Más allá de eso, más allá de la lucha contra la desinformación, debemos invertir en investigación y en desarrollar sistemas para satisfacer esa demanda mundial de alimentación. Y eso solo se puede hacer con criterios de medio y largo plazo. Por tanto, no sería contradictorio hablar de sostenibilidad, no sería contradictorio para nada hablar de una agenda verde a nivel mundial y, evidentemente, defender esa posición para los productos que concurran en nuestro ámbito territorial. Por tanto, si nosotros pretendemos una defensa de medio o largo plazo, de un buen uso de recursos escasos como puede ser el agua o los suelos, o la defensa de la biodiversidad, defendámoslos para todos. Lo que es un disparate es hacer políticas
de aquí te saco un tractor, aquí retiro una directiva. No puede ser un reglamento que diga que tenemos que eliminar el 50% de los productos de la botica, fito y sanitarios, y después de ver los tractores de la Puerta de Brandenburgo, todo para adentro. Mire, no. Si un producto es malo para el utilizador, para el consumidor del producto final o para el medio ambiente, lo es en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Por tanto, como acabamos con el DDT, muchos organoclorados, hágase a nivel mundial, no solo para unos agricultores determinados. Por ejemplo, pongo este ejemplo bastante simple. Por tanto, defendamos una posición de más Europa y el problema va a ser que en nuestro país especialmente, con este clima y tanto ciclo electoral abierto, unas elecciones europeas solas, pues pueden generar mucha abstención, craso error, porque realmente, insisto, Europa somos nosotros, nos jugamos muchísimo, los presupuestos están ahí y las normas sensatas deben emanar de un consenso y de un rol europeo en el ámbito multilateral y en el ámbito internacional. Si no, no seremos creíbles. Por tanto, más allá de nuestras peleas puntuales, debemos fijar ese objetivo de más Europa, nuestra Europa y con nuestra participación. Y vuelvo a reiterar lo mismo, esto de Europa somos nosotros. Y si lo hacemos mal, son nuestros representantes, nosotros en nuestro ámbito, sociedad civil organizada, pero los políticos, los que están en los consejos de ministros. España ha tenido la presidencia de turno en 4 ocasiones desde el ingreso a la Unión Europea. Ahora toca Bélgica, a partir de junio será Hungría y estamos ya trabajando por ello. Por tanto, esto Europa dice no funciona. En Europa decimos y en Europa tenemos que hacer valer nuestras prioridades. Y ya que lo centras, yo me gustaría hacer una mínima descripción de la movida de los tractores y la respuesta a la movida, ¿no? Absolutamente legítima. O sea, esa sensación. Pues yo lo he explicado antes, directivas, reglamentos, prioridades, a veces bien intencionadas, pésimamente explicadas, nada participadas, o sea, esto ya cuando entra en el bloque de la participación, tanto en Consejo como en Parlamento, como en Comisión, hay muy poca participación y el exceso de peso de la burbuja de Bruselas, del Rompuy-Schuman, es exagerado y está muy alejado de la realidad. Tenemos un comisario que se ha escondido durante toda esta historia, con el cual yo me encuentro cuando sale de casa por la mañana, yo también, y empezó nuestra relación cuando me decía que a partir de 7 cerdos es una multinacional, ¿verdad, Manuel? Lo hemos hablado muchas veces, y a partir de ahí burradas 1000. Y para que no haya ninguna ni la menor duda, yo creo que alguno de vosotros estabais en una sección del Parlamento, del Comité Económico y Social hace mes y medio, donde a un representante de la comisión pedía a los traductores por 2 veces que tradujeran perfectamente, antes de que empezasen las movidas de los tractores, que la actual política agrícola común, en la cual ya estaban pensando en qué pasaría a partir del 2027, nos pedían propuestas para a partir del 2027, yo dije que tradujesen literalmente que la actual política agrícola común era una mierda. Y el pobre hombre, ¿cómo puedes decir eso? Pues lo digo, y después vimos los efectos, los tractores en la carretera. Esos tractores en la carretera, cargados de razones y buenos argumentos, necesitaban una válvula de escape que alguien también ha utilizado en Europa y va a seguir utilizando hasta el día de las elecciones, desde Steve Bannon, líder de la ultraderecha amiga de Trump, hasta la desinformación generada por Putin, de eso tenemos conciencia y constancia fehaciente. Les pareció muy bien tener grandes máquinas en la Puerta de Brandenburgo o paseando por Campos Elíseos. Esa movida está ahí. Y eso tiene poco que ver con las legítimas demandas de los agricultores. Lo que pedimos es realmente basta de arbitrariedades, basta de que nos coloquen fuera de un ámbito de competitividad, pero lo piden los agricultores, lo pide la industria, lo pide la distribución, lo ha dicho Felipe, claro. Un sistema agroalimentario potente y capaz en una Europa que tiene un espacio en este tablero geoestratégico mundial, solo tiene que buscar soluciones que le faciliten el trabajo, que mantengan la competitividad y con unos fondos, por supuesto, que nos dejen y nos cubran normas por un lado,
fondos por otro que nos cubran de nuestras necesidades. Una buena intención, la autonomía estratégica, fundamental, pero autonomía estratégica pasa por mantener unos niveles de producción altos dentro de la Unión Europea y una protección de ese sector, por supuesto que sí. Pero si estamos hablando, y lo estamos hablando en términos generales, y además muy necesarios, de ampliación, estamos hablando de ampliación y de apoyo a países como Ucrania, en estos momentos en guerra contra la invasión provocada por los ejércitos de Putin, tenemos que hablar de ampliación y tenemos que hablar de ampliación de la ficha presupuestaria. Sería impensable con los actuales fondos, con el actual escenario financiero, cubrir una ampliación a grandes países agrícolas, como podría ser el caso de Ucrania. No es el caso de Moldavia, pero sí es el caso de Ucrania, como lo fue en su momento cuando ampliamos a Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc. Por tanto, son sistemas interrelacionados en los cuales es necesaria esa participación. ¿Dónde se genera la fricción entre la sociedad civil, en este caso la cadena agroalimentaria, especialmente los agricultores, lo más significativo, los pescadores, y la comisión, porque pongámosles nombres y apellidos, es la comisión quien lanza el Green Deal? Pues cuando empiezan a desbarrar, cuando empiezan a intentar hacer normas mega contradictorias. José Manuel ha puesto un par de ejemplos. En Red Natura 2000, por ejemplo, cuando un país como España tiene una gran superficie agraria y forestal en Red Natura 2000, no se puede implementar una ley de restauración de la naturaleza sin hablar con los propios afectados. Y hay que hablar con las comarcas y hay que hablar con las provincias absolutamente más despobladas y más desfavorecidas y decir realmente que esa ley esa norma de restauración de la naturaleza apoyará a los habitantes de esas zonas, no les dificultará la vida. Y no saber hacer eso es no haber entendido nada. Por tanto, no es un hándicap, tendría que ser una legislación en positivo para esas zonas despobladas de Europa y muy especialmente la España. Por tanto, frente a ampliación, financiación, frente a limitaciones del uso del suelo y del agua, más explicación, más pedagogía y más apoyo a los que realmente están manteniendo una actividad vital en esos territorios, especialmente una actividad económica como es la agraria, o la industria transformadora que está en esos territorios, que está muy repartida, desde plantas de agua hasta cooperativas, que bien ha dicho Paco antes, que están a pie de obra en primera transformación, y lo mismo pasa en las zonas litorales, aunque quede un poco más maquillado Javier por el tema del litoral. Realmente lo que le está pasando a las comunidades de pescadores es exactamente lo mismo que les pasa a los agricultores. Nadie se acuerda de ellos más allá que para fastidiarles el día. Muy concreto, contra la presión de los tractores ha habido una serie de paquetes de medidas, otra vez algunas muy claras, el desburocratizar, facilitar, simplificar, no debían haberse generado, punto uno, por tanto, bienvenido sea el momento en que se anulen, y buscar una forma de que no nos enfrenten, y en eso sí voy a ser muy claro, no se puede enfrentar producción versus sostenibilidad o sostenibilidad versus producción. Son elementos que tienen que ir de la mano para un proceso de crecimiento en el medio y el largo plazo. Tiene que ser una producción rentable y sostenible y tiene que ser una producción con limitaciones para quien compita con nosotros en nuestro mercado, que es el mercado más abierto del mundo, que sea en igualdad de condiciones con nosotros. Lo hemos conseguido en otros sectores, textil, por ejemplo, por ejemplo, el tema del trabajo infantil o el esclavismo, se ha visto en temas de deforestación, por ejemplo, con el tema del aceite de palma, y debemos seguir exigiendo, estamos ahora trabajando en una reglamentación con el tema de la deforestación ilegal. Por supuesto, estas son medidas que deben ir todas enfocadas a mantener un equilibrio y tienen que poder ser explicadas en foros multilaterales, en Naciones Unidas, tranquilamente, y defender una posición coherente de la Unión Europea. Por supuesto, no se aguanta que pongamos en los tractores no a la Agenda 2030 o no al Green Deal o no al cambio climático, eso es absurdo, no hay ningún agricultor, ni José Manuel, ni yo, ni nadie que piense en estos términos, porque el cambio climático lo estamos sufriendo. Ha llovido en toda España, menos en mi tierra, o sea, seguimos ahí sin agua. Por tanto, es un impacto directo y brutal. Por tanto, lo que queremos son soluciones. ¿De dónde saco el agua? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio cultivos? ¿Cómo mantengo cultivos? ¿Cómo las instituciones financian los centros de investigación públicos y privados
para que tengamos alternativas que sean económicamente viables y que podamos continuar con nuestra actividad y dando satisfacción a ese mercado en crecimiento, a esos posibles 9.000 millones de habitantes que tienen que comer cada día 2 o 3 veces, y nosotros estamos ahí para dar. El sistema alimentario europeo puede dar esa parte de solución. ¿Qué pedimos a quién y cuánto cuesta? Pues en este caso pedimos más Europa, más implicación y más participación. En contexto, para nuestro ámbito, para el ámbito económico, estamos hablando de política económica, social y ambiental, pero económica, más ciencia y menos ideología. En eso nos jugamos la competitividad y nuestra presencia a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias, Josep. En concreto, un comisario de Agricultura y Pesca potente, con voz en la comisión, y una Dirección General de Alimentación que no esté perdida entre Sanco, Envi, no sé qué, no sé cuántos, para que le resuelva los temas de todo el sistema, incluido lo que pedía mi amigo Felipe, por ejemplo, en temas tan absurdos como el etiquetado, envases, etcétera, etcétera. Gracias.